Damos la bienvenida a un episodio nuevo en The Podcast. Esta vez, desde, como pueden ver, un ambiente muy diferente a los otros ambientes que hemos tenido anteriormente. Para quienes nos escuchan y desafortunadamente no nos pueden ver por YouTube, les describimos que estamos en una sala bastante acogedora dentro de una empresa que en mi caso particular es muy especial, porque fue nuestra entrada a Costa Rica hace ya unos 15 años. Y nuestro invitado también tiene, digamos, un carácter muy especial, porque yo creo que ha sido la persona con quien hablé por primera vez en Costa Rica, justamente para esa primera entrada. Damos la bienvenida a don José Sánchez de Samtec. ¿Qué tal? Bienvenido, don José. Muchas gracias, muy agradecido de estar por acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí sí, fueron hace muchos años. Yo no me acordaba que eran 15 años ya de todo esto, pero realmente ha sido un camino muy bueno. Samtec tiene ya 17 años de estar aquí en el país. Yo cumplo 18 años de estar con la empresa ahora el 1 de julio, ya casi a un mes estamos de eso. Samtec arrancó muy pequeño, solo manufactura, y con los años ya fue creciendo poco a poco en diferentes áreas, y por supuesto con todo lo de SolidWorks y AutoCAD, que fue parte del crecimiento en diferentes áreas que no eran manufactura, ¿verdad? Sí, y qué bueno que accedió a nuestra entrevista, a esta conversación. Muy agradecidos por la generosidad. ¿Y qué le parece si empezamos? Bueno, démosle camino. Bueno, pues normalmente empezamos hablando de nuestro invitado. Alguna forma hubo que haber logrado para llegar a donde estamos hoy. Uh-huh. ¿Quién es don José Sánchez? ¿Qué es su formación? ¿Cómo inicia? ¿Cómo entra en todo este mundo? Okay, bueno, todo empezó en el colegio. En 5º año decidiendo qué estudiar. Llegó un ingeniero industrial a darnos una charla de lo que era ingeniería industrial y quedé enganchado. Desde eso me gustó. Desde la entrada a la universidad, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica. Desde que, como digo, después de esa charla decidí estudiar ingeniería industrial. Me encantó. Nunca eso que en la universidad uno cambia de... No, eso fue siempre el norte. Entonces, bueno, yo estudié ingeniería industrial, me gradué y empecé a trabajar en una fábrica de envases de hojalata, que ya casi, ahora solo los atunes casi, pero eran jugos y envases de hojalata. Y al mismo tiempo tenía otro trabajo en una compañía de iluminación, en diferentes horarios, pero había que buscar experiencia. Entonces trabajaba de 8 a 5 en una empresa, en esta de hojalata, y trabajaba de 6 a 7 y de 9 a 12 en la otra empresa, dando consultoría de calidad. Eso fueron, no sé, un par de años en esa. Después me di cuenta que necesitaba, la empresa esta era pequeña, que necesitaba surgir. Entonces me pasé a una empresa transnacional, que era Conair, en esa época. Uh-huh. Ahí arranqué como ingeniero junior de proceso. Ahí fue creciendo hasta ser ingeniero senior y después gerente de ingeniería de esta empresa. Luego pasé a ser gerente de producción. Ahí estuve 15 años. Así, mi historia en diferentes empresas no es muy larga, son muchos años en pocas empresas. Después de ahí me llamaron. Yo no andaba buscando trabajos, tenía una buena posición, estaba contento donde estaba. Me llamaron de CINDE que una nueva empresa quería instalarse aquí en Costa Rica. Para nuestra audiencia que no sabe qué es el CINDE, si pudiéramos hablar brevemente. Claro, CINDE es una empresa privada, digámoslo así, que se dedica a darle asesoría a las empresas que quieren instalarse en Costa Rica. Antes y después, ya instaladas, siguen dando consultorías y dando ayuda para que las empresas se puedan instalar en Costa Rica, o las ya instaladas para que puedan seguir. Y muy importante que CINDE ha sido un pilar muy valioso para el desarrollo de Costa Rica en todos estos años. Así es, definitivamente. Ha perdido un poco protagonismo en este gobierno, pero definitivamente CINDE ha sido
para el desarrollo del país y todo lo que son zonas francas y empresas transnacionales ha sido vital. Ha sido clave. Claro. Entonces, a través de ellos recibí una invitación. Yo ni siquiera sabía dónde habían tomado mi currículum. El currículum tenía más de 5 años de antigüedad, el que usaron para... No estaba actualizado. No estaba actualizado. Las personas que venían eran de Samtec, realmente, de esta empresa. Me hicieron una entrevista en el Hotel Cariari, por cierto, y me dijeron que estaban interesados. Una semana después tuve una entrevista en Estados Unidos. Ahí sí estuve con varias entrevistas y el proceso duró eso, una semana, y ya estaba contratado. ¿Ya Samtec estaba instalado en Costa Rica o todavía? Ni siquiera legalmente estaba. Digamos, yo tuve que arrancar desde cero. Cero llamo yo, hasta legalmente no existía la sociedad. Uh-huh. Entonces tuvimos que crear la sociedad Samtec. Después de eso, bueno, igual CINDE me prestó una oficina porque no existía nada. Entonces ahí me prestaron una oficina y empecé a entrevistar personal, a la parte legal, toda la parte de creación legal, buscar el edificio. Íbamos a alquilar, tampoco, no habíamos decidido el edificio. Entonces en Heredia... Ahí se fueron a la primera planta que tenían en Santa Rosa, Santo Domingo. Exactamente, esa fue la primera que tuvimos. Ahí la alquilamos, y mientras hacían todos los arreglos, toda la remodelación para poder nosotros pasarnos, porque era un edificio que había sido una bodega. Uh-huh. Entonces en ese periodo fue cuando me prestaron la oficina en CINDE y empecé a hacer entrevistas. Arrancamos un grupo muy muy pequeño, digamos, era el gerente de recursos humanos, que era supervisor, realmente era supervisor de recursos humanos, supervisor de inventario y tráfico, un mecánico y un supervisor de producción. Esos son los primeros 4 que contraté. Nos fuimos a Estados Unidos a capacitar. Yo volví antes para seguir con toda la tramitología y ya arrancamos el 26 de septiembre del 2006. Arrancamos con Samtec. Ahí me surgen 2 preguntas, y perdón la interrupción. No. La primera es, ¿qué vio Samtec en José Sánchez en ese momento que dijeron, esta es la persona que necesitamos? Digo, si se lo mencionaron en algún momento. Bueno, un par de cosas, realmente. Yo traía una experiencia, digamos, de ingeniería y de manufactura. No lo mencioné, pero en el transcurso también de todo esto saqué una maestría en administración de negocios. Entonces era como una mezcla de cosas que les gustaba, y aparte que no querían una persona que ya había sido gerente o así, porque querían de la parte formar la cultura Samtec, y digamos que en la parte de currículum fue eso lo que vieron, y después en las entrevistas es muy feo hablar de uno, ¿verdad? Entonces les gustaron las características que vieron en uno y lo vieron en práctica ya. Exactamente. Entonces yo creo que fue una discusión interesante en la negociación, pero bueno, aquí estamos. Y la segunda pregunta es, ya en ese momento que tienen un pequeño equipo, ajá, ese pequeño equipo se encarga de empezar a buscar más personas, ¿o ya empezaban de alguna manera a trabajar dentro de lo que Samtec hace en Costa Rica? Vamos a ver, ese pequeño grupo, esos 4, mientras ellos terminaban la capacitación en Estados Unidos, yo seguí con la contratación del primer grupo de personal. Entonces, para ese arranque, todo el personal fue directamente contratado por mí. Éramos 15 operarios y este grupo de 4 administrativos, digamos, de alguna forma. Y arrancamos. También vino una persona de Estados Unidos, que es mi actual jefe, vino a ayudarme con toda la instalación. Digamos, era una persona con muchísimo conocimiento de la empresa, entonces vino a montar, digamos, toda la parte. Entonces, a partir de ese día ya empezamos con toda la producción. Nosotros, y es impresionante, yo creo que hasta CINDE, yo creo que lo usa casi como un caso de estudio.
y la empresa se creó en julio del 2006 y ya para septiembre estábamos en producción. Entonces, es muy poco el tiempo, porque normalmente las empresas duran hasta meses, años en instalarse completamente, y Samtec lo hizo en 3 meses. Súper rápido. Es súper rápido. Samtec es una empresa que es parte de su característica, ¿verdad? La agilidad. Pero la agilidad, la flexibilidad, todo el speed, digamos que es uno de nuestros puntos clave en el mercado y en la industria. Entonces, con eso arrancamos y fuimos creciendo y no hemos parado de crecer. Solo en pandemia, después de pandemia tuvimos un crecimiento enorme, pero ahora que vengamos cronológicamente podemos hablar de eso. Y el año pasado pues, bajamos un poco y este año estamos subiendo nuevamente. Entonces puedo decir que los 17 años, 16 han sido de crecimiento. Qué bueno. Muy bueno. Y nosotros hemos sido testigos de ese crecimiento. Hemos estado de la mano de ustedes durante todos estos años, apoyándoles, ayudándoles, y con mucha frecuencia, bueno, nos mantenemos en contacto y siempre viendo de la forma en que Samtec ha ido creciendo. Para mí el mejor ejemplo fue el momento en que me acuerdo que hice una visita y me dijeron, no, ya no estamos en la planta a la que tú normalmente vas, ya tenemos una planta nueva, que es justamente donde estamos ahora, que es una facilidad impresionante. Uh-huh. Sí, cambiado mucho. Nosotros tuvimos desde la planta original, alquilamos 3 edificios más antes de pasarnos. Este es un edificio propio. Se compró el terreno, que no es muy común en empresas transnacionales o de zona franca, que en este momento casi todos los parques lo que hacen es alquilar. Uh-huh. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de comprar el terreno, compramos 4 hectáreas y algo, y entonces ya construimos nuestro propio edificio. El año pasado terminamos una expansión, que es un edificio nuevo, y todavía tenemos terreno para seguir creciendo. Esa es la idea, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Muy interesante. Hemos visto mucho eso, que, bueno, no solo Samtec, sino en general, sí, la industria internacional viene con mucho crecimiento en los últimos años. Antes de pasar a eso, uh-huh, vamos a hablar un poquito hacia atrás. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué tanta empresa de inversión extranjera, gracias a CINDE, pero por qué Costa Rica, en su opinión? Vamos a ver, Costa Rica cumple con muchas características. Una, que yo creo que es vital y en algunos momentos se ha visto, pero que es la parte de gobierno, digamos, la estabilidad de gobierno, la estabilidad de eso, que no hay cambios de reglas constantes. No digo sino en la historia. Digamos, no ha habido cambios. En otros países asiáticos de repente hacen cambios, que hay que pagar más impuestos por esto, o que hay cambios legales o cambios de ambientales muy bruscos en alguna otra razón. Entonces cambian las reglas del juego. Las reglas del juego, exactamente. Las reglas del juego. Costa Rica es muy estable en eso. Entonces eso da confianza mucho a las empresas. Algo que ha estado cambiando últimamente, pero esperamos que en algún momento vuelvas a las aguas, es la seguridad. Costa Rica ha sido por muchísimos años un país muy seguro. La gente anda tranquila. Que, digamos, Samtec es una empresa familiar, es un solo dueño. Y él considera a su gente parte de su familia. Entonces, que vengan a Costa Rica, y eso fue uno de los puntos decisivos para venir a Costa Rica, era la seguridad que daba el país a su gente. Digamos, que un norteamericano que venga a Costa Rica se sienta cómodo y seguro. En otros países no pasa. Nosotros estuvimos compitiendo con México en ese momento, y realmente la anécdota era: ¿quién quiere ir a Costa Rica a ver cómo es el país para venir a invertir? Y toda la gente presenta levantó la mano, todos querían venir a Costa Rica. ¿Y quienes quieren ir a México, a los sectores a explorar? Nadie quiso. Eso fue una anécdota, digamos, hasta chistosa de la situación del por qué Costa Rica. Todos vinieron a Costa Rica a explorar, y también cuestiones internet, que era crítico en ese momento, de la velocidad y los servicios de internet y los servicios de transporte. Samtec es una empresa que lo que produce lo exporta
al día siguiente, digamos. Nada se queda en el país. Entonces, la velocidad y todo es overnight. Nosotros utilizamos empresas que hacen transporte aéreo todos los días y todo es aéreo. Entonces, para nosotros estar cerca del aeropuerto y tener buenos servicios de transporte era crítico. Entonces, también esa fue una de las características. En general, también el talento humano, que eso fue muy bien vendido por CINDE. Okay. Ellos, Santi no podía conocer de eso, pero realmente Cindy hizo una presentación muy buena y demostraron que en Costa Rica el talento humano era crítico, ¿verdad? Tan así que con el tiempo, como digo yo, esto iba a ser una planta de manufactura meramente y ahora somos una planta global, puedo decir, porque damos servicios de diseño, de dibujo, de todo lo que son herramientales que se hacen aquí en Costa Rica, se diseñan y se exportan. Entonces, la parte de ingeniería, hay muchísimas cosas que se hacen que ya no es solo Costa Rica, no es solo producción, sino de soporte global que tenemos. Entonces, todas esas cosas hacen que Costa Rica se vuelva un punto interesante. Y aunque la gente a veces no lo quiere decir de una u otra manera, el ambiente, el ser Costa Rica, la fama de la biodiversidad, el 6% de la biodiversidad mundial está aquí en Costa Rica. El pura vida. El pura vida, el sentirse bien, eso hace que el mismo dueño venga a vacacionar a Costa Rica. Ya ha venido varias veces a vacacionar qué interesante. A Costa Rica. Entonces, esa es una parte que ayuda muchísimo a que la gente se sienta a gusto de invertir en Costa Rica. Entonces ese fue como el porqué inicialmente, y yo creo que muchas de las empresas les pasa similar, ¿verdad? Sí, la verdad, hemos visto un gran crecimiento a lo largo de todos estos años. Muchas de las personas con las que hablamos coinciden justamente con muchos de estos planteamientos, y hemos visto también que el crecimiento en los últimos años no solamente de lo que son los empleados de las empresas como tal, sino de lo que hay alrededor. Los proveedores, emprendedores, personas que dan servicios a estas empresas, también ha crecido. Uh-huh. O sea que es un aporte país, realmente. Claro, por supuesto. El tener muchas cosas donde salir a buscar suplidores aquí en Costa Rica es algo definitivamente que ayuda. Nosotros casi desde el día 1 nos tocó la puerta una persona que quería emprender en un taller mecánico y ya 17 años después tiene una empresa fuerte aquí, por cierto, en este mismo parque que hace toda la parte de piezas, tooling, etcétera, y creció con nosotros. No somos el único cliente, por supuesto, más bien tiene muchísimos clientes más, pero también creció de la mano de empresas como la nuestra. Bueno, hemos crecido todos de la mano. También, por supuesto. Entonces, yo creo que definitivamente la parte de los suplidores aquí es crítica. ¿Y qué tal la parte del egresado, el que viene del colegio técnico o que viene de la universidad? Hemos visto también que eso tiene un peso a la hora de contar con la mano de obra que se requiere. Bueno, como decíamos al principio, el talento humano, ¿verdad? Que el talento humano no es solo de qué tan inteligente es la persona, sino sus conocimientos. Yo creo que en el área de ingeniería los estudiantes o los profesionales costarricenses salen muy bien. ¿Okay? Del colegio, hay colegios técnicos también salen muy bien, aunque nosotros hemos estado trabajando con el MEP directamente, bueno yo, en muchas cosas de mejora de currículum de los colegios técnicos, y en este momento estamos haciendo una recomendación de un cambio que nos lo pidieron, nos enseñaron un nuevo currículum que están haciendo y estamos buscando cómo mejorar algunas cosas, cambiar algo que tenían hace 2 años que era reparación de fax, por ejemplo, un curso donde algo que ya obsoleto, no se usa. Totalmente obsoleto, exacto, con más bien programación, ¿okay? Programación de PCLs, y ahora máquinas automáticas, robots, es algo muy común en la industria. Entonces se vuelve muy necesario que salgan por lo menos con un conocimiento básico del colegio
técnico, ¿verdad? Ya en la universidad, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, pero los mismos técnicos de maquinaria necesitan tener cierta formación en Estoy seguro que Melissa quisiera eventualmente tener alguna conversación con usted sobre esa parte del MEP, porque lo estamos viviendo no solamente aquí en Costa Rica, sino en toda la región, de que hay que, y se está haciendo por suerte, reforzar muchas cosas. Claro. Y ese ejemplo del fax, bueno, es solamente un ejemplo, pero sabemos que son un montón. Y es parte justamente de lo que nosotros ya a modo personal estamos trabajando en nuestro país también, de qué manera podemos aportar desde que vienen bien pequeñitos, claro, en la parte de STEAM o STEM, en la parte de ir conociendo hacia dónde se quieren ir orientando, que no sea, o sea, que descubran que hay un mundo acá que permite muchas cosas, que no es quizás el conocimiento tradicional. Entonces... No, por supuesto, y hay que ver el futuro, qué nos trae el futuro, porque como nuevamente con el ejemplo del fax, ya es algo que se quedó ya. Ya quedó, entonces tenemos que ver qué viene, digamos, qué son las características que vienen y qué se necesita en el futuro. Ahora, bueno, Costa Rica tuvo un crecimiento enorme y todavía lo tiene en industria médica, pero a corto, mediano plazo vemos nuevamente la industria electrónica crecer en Costa Rica. Entonces, ¿qué necesitamos? El gobierno de Estados Unidos donó o va a donar como un programa del CHIP Act que tienen para que los chips se vuelvan más al lado occidental. No manejo exactamente el dato, pero creo que el 90-95% de los chips se producen en Asia. Y Estados Unidos quiere que en un muy corto plazo, entre un 15 y un 20%, se produzcan en este lado, más en Estados Unidos. Entonces dedicó, creo que son 64 billones de dólares a esto. Dentro de esos, 500 millones de dólares fueron donados a Costa Rica para que nosotros podamos invertir en algo que probablemente vaya a ser educación, para poder desarrollar el talento para que nuevas empresas puedan venir a Costa Rica. Y alguien hacía el comentario de ver si podemos hacer algo pequeño, pero como es un Silicon Valley pequeño en Costa Rica, apoyado por supuesto por la Embajada de Estados Unidos con la que hemos estado trabajando, pero mucho de eso es la capacitación. Entonces creemos que todavía no está muy definido, ya el gobierno tiene un camino medio definido, pero todavía no está claro, para ver cómo vamos a hacer para que nuestra gente y la gente de las universidades se pueda capacitar para tener un nivel más alto para que estas empresas puedan venir más a Costa Rica. Y Samtec está dentro de ese paquete, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar cómo capacitar más a nuestros ingenieros para elevar un poco más los tipos de productos que vienen. Porque Costa Rica no es un país barato, más bien Costa Rica es un país caro. Entonces tenemos que balancear eso, el costo, con buena calidad, con productividad, con innovación, y todo esto nos puede ayudar a que el talento humano haga la gran diferencia, que lo ha estado haciendo, ¿verdad? Pero dicen que el éxito que me llevó hasta aquí no quiere decir, o las acciones que me llevaron hasta aquí no quiere decir que son las mismas que me van a llevar de aquí en adelante, ¿verdad? Yo creo que hay que innovar y ir cambiando, y eso es parte de mejorar la capacitación del personal en Costa Rica. La verdad que me da mucha satisfacción escuchar lo que usted acaba de mencionar, porque una de las preguntas que yo me hacía siempre era ¿por qué tanta industria médica y tan poca electrónica en Costa Rica? Y bueno, ya ahí queda totalmente respondido, y qué bueno que hay una visión, que haya un plan de que eso empiece a cambiar de alguna manera. Nos alegra bastante. Vamos a la parte de diseño. Ya se mencionó hace un rato de que Samtec es más global que manufactura, no es la manufactura tradicional, y sabemos aquí que los muchachos están usando o están siendo diseñadores a nivel de CAD, de SolidWorks tridimensional, todo esto desde hace muchos años. Vimos también un crecimiento en la cantidad de usuarios, ya no eran 2, 3, 4, 6, sino que fue incrementando. Correcto. La parte de diseño en Costa Rica también ha tenido un gran auge, un repunte increíble, y Samtec fue de los pioneros, me atrevo a decir, por nuestra experiencia y lo que hemos visto,
Quizás fue Samtec el que abrió esa brecha, más que todo con SolidWorks, porque sabemos que desde antes ya había AutoCAD, ya había Mechanical Desktop, pero Samtec fue como quien podemos decir que dijo, bueno, esta es la ruta que vamos a llevar en todos los aspectos. Vamos a diseñar con SolidWorks, vamos a tener muchos usuarios, vamos a tener diseño y desarrollo. ¿Esa visión de dónde viene? Vamos a ver, luego del arranque, al ser una empresa familiar, yo digo que mucha gente se ve involucrada en muchas cosas. Entonces, muchas visitas a Costa Rica, mucha gente se daba cuenta del valor de la gente, digamos, que había aquí. Preguntaban, digamos, qué había en el país, qué tipo de profesionales. Se empezó con el área de software. Ese fue, digamos, como el primero global que tuvimos. Y después, bueno, toda la parte de diseño tooling, como digo yo, que no era solo para Costa Rica, sino ese diseño era global. Entonces, claro, ahí es donde empieza, necesitábamos AutoCAD. Ese fue, digamos, el arranque, ¿verdad? Era lo básico que ocupábamos. Entonces, ya no era una persona. El primer grupo eran 5. Entonces, 5 licencias. Cuando ya las cosas empezaban a ser un poco más complejas, ya AutoCAD no era suficiente. Entonces, ya pasábamos SolidWorks. Entonces, ya donde va a ir creciendo la necesidad, vamos a ver, cuando mucha gente de Casa Matriz salía, o no solo por crecimiento, sino que salía, era mejor, ok, hay talento en Costa Rica, no repongamos esta plaza en Estados Unidos, repongámosla en Costa Rica. Así fue creciendo todo el área de diseño y de dibujo. Ya dibujo ha crecido, y no solo tooling, sino ya maquinaria. Nosotros participamos ya muy de lleno en la mayoría de la maquinaria. Haciendo un paréntesis, la mayoría de la maquinaria de Samtec es diseñada y producida internamente. Entonces, estamos hablando de un diseño desde cero a ya tener la máquina trabajando, ¿verdad? Entonces, toda esa parte ya definitivamente ocupa un software muy diferente, el talento humano muy diferente, que con eso fuimos creciendo, como digo yo, desde el principio, hacer una piecita muy sencilla hasta ya maquinarias semiautomáticas, que es lo que estamos trabajando en este momento. Y ahí ha ido creciendo poco a poco, y esa área va a seguir creciendo. Digamos, es una de las áreas que sentimos que va a seguir creciendo muy fuertemente. Especialmente que ahora ese grupo trabaja mucho desde la casa. Entonces, hasta más sencillo, digamos, tener interacciones entre diferentes áreas, diferentes partes del mundo. No importa si está aquí o en Estados Unidos, es casi igual, pero es mucho más beneficioso tenerlos aquí en Costa Rica. Sí, me imagino que también ya entra ahí toda la parte colaborativa. Al mencionar esto, trabajar de la casa ya de por sí tiene unas implicaciones, porque de alguna manera tienen que interactuar con el que está aquí en la planta. Uh-huh. Pero eso también lleva a interactuar con el que está en otro país. Correcto. Y tienen que mantenerse ahí en comunicación permanente. Uh-huh. También la tecnología ha hecho que esto se haga mucho más sencillo. Con la pandemia fue la explosión, pero con todos el software, donde ya es muy sencilla la comunicación, las presentaciones, el share de pantallas, definitivamente hace mucho más sencillo el poderse comunicar desde Costa Rica a cualquier parte del mundo. Y el talento, definitivamente, y yo sé que estoy repitiéndolo varias veces, pero el talento de la gente en Costa Rica ha hecho que se dé y que crezca fuertemente. Porque, como decíamos al principio, Costa Rica no es el más barato. Y ya ahora con esta misma tecnología podemos tener en China, en Vietnam, en Malasia, que es donde Samtec tiene las plantas, hasta en Taiwán. Pero definitivamente... ¿Tienen planta en Taiwán? Tenemos una planta en Taiwán. ¿En qué ciudad? ¿No recuerdas? Exactamente. Ah, bueno. Sí. Yo estuve en Taiwán hace muchos años. ¿De verdad? Hice mi especialidad en CAD, la hice allá precisamente. Okay. Qué bueno saberlo. Y en cuanto a crecimiento, bueno, antes del crecimiento, me llega otro comentario, el de la pandemia. Yo creo que sí que la pandemia fue un
un aprendizaje para todos. Y es cierto que fue un momento crítico, malo, pero yo siempre digo que a los momentos malos uno tiene que tratar de sacarle la parte positiva. Y tenemos muchas cosas positivas de la pandemia, y una de esas es justamente cómo pudimos reinventarnos y cómo pudimos seguir adelante. Y qué bueno que en el caso de Samtec fue un momento de crecimiento. Para nosotros fue complicado por el crecimiento, más bien. Las plantas de Asia, muchas estuvieron cerradas por tiempos. Entonces, Samtec todo es dual manufacturing, que quiere decir que se pueden hacer la misma pieza se puede producir al menos en 2 plantas. Por si acaso una cierra por alguna situación, poderlo hacer en otro. Samtec es muy dada a el cliente es realmente el número 1, entonces para poderle suplir siempre. Entonces Costa Rica fue la única que nunca cerró. Se mantuvo siempre. Siempre, no cerramos ni un solo día. Entonces mucho del producto que no podían estar haciendo en Asia lo mandaron para Costa Rica. Entonces en la pandemia durante ese año de pandemia contratamos más de 400 personas. Salimos en todos los medios de comunicación, hasta en televisión, entrevistas, porque todo el mundo estaba despidiendo y nosotros estábamos contratando, ¿verdad? Entonces fue un año fuerte, porque el hecho de tener 400 personas, el entrenamiento, lastimosamente era la cantidad, en una semana recibimos 6,000 currículums. Wow. Era triste en el sentido, pero realmente muy, muy bien. Entonces crecimos mucho, que también crecimos en aprender mucho de cómo, porque tampoco podíamos no podíamos agrupar mucho a la gente, entonces teníamos que mantener distancias. Fue un aprendizaje sumamente, cambios de turno, por ejemplo. Aquí por eso hicimos techo en el parqueo. Habíamos alquilado toldos para que nosotros tenemos el turno 1 que es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces los que entran a las 2 de la tarde tenían que esperarse afuera, en filas con su distanciamiento, esperar que todo el mundo del primer turno saliera para poder entrar los del segundo turno. Los del primero tenían que dejar limpio con ciertos productos cada una de las máquinas, las estaciones, y entraban los del segundo. Ellos también hacían limpieza y todos los días hacíamos una limpieza general con un desinfectante que era como en spray, como humo. Todos los días. Esto fue, o mejor dicho, ¿cuándo inicia ese flujo pandémico? ¿Inmediatamente se desata la pandemia o tuvieron algún momento de shutdown? No, nunca. Cero. Nunca hicimos shutdown. No, ni un día. Nunca. Eso fue parte de ganar confianza con la compañía también, de que se manejó de una manera, claro, todos tenían que tener cartas de que iban a trabajar. Otra cosa es que nosotros sí hacíamos ciertos componentes para respiradores, entonces eso también nos obligaba. Sí, claro, entonces era ese momento crítico, entonces realmente nunca paramos. Sí tuvimos que mandar áreas completas salía una persona enferma en un área y había que mandar a todos. Se cerraba completa esa área. Hacíamos, y lo que pasa es que tratábamos de tener como por bloques. Células. Exacto, entonces ese grupo almorzaba junto, entonces si uno se iban todos, pero por lo menos el área no cerraba porque estaba... No, la logística fue sumamente complicada. Pero muy interesante también. Pero muy interesante, aprendimos muchísimo. Y típicamente en esa época, yo me acuerdo, por lo menos lo que uno veía en las noticias, es que donde se creaba un foco de contagio, ya iba a la prensa, ya se hacía un escándalo, y todo se manipulaba de una manera negativa. La pregunta mía era, cuando ustedes empiezan a contratar personas, ¿eso no generó quizás a nivel de ruido, de aspectos negativos? Bueno, acá aparece Samtec contratando gente cuando todo el mundo está mandando gente a su casa. Más bien fue muy positivo. Más bien salíamos casi con felicitaciones y qué bueno. Tanta gente se quedaba sin trabajo y que hubiera una empresa de que más bien estuviera dándole trabajo
Entonces se vio de una manera positiva y tuvimos muchos, digamos, en los periódicos y en las noticias, salimos como una buena noticia. Y hasta lo ponen así, hoy tenemos una muy buena noticia entre tantos. El reconocimiento, eso fue muy bueno. Que hasta el nombre de Samtec se ve muy bien reconocido y que se vio como una buena noticia. Yo me acuerdo que en plena pandemia llamé a Fabián, hablé con él, hablé con Sergio Roca también, así, seguimiento, qué tal, cómo les va, qué tal la familia, todo. Y me acuerdo que en Fabián específicamente me dijo, no, va todo bien. Yo, bueno, qué bueno, me alegro mucho. Hablemos ahora de crecimiento. Y podemos hablar quizás de crecimiento de Samtec, bueno, ya hablamos un poco de eso, pero crecimiento del país, de Costa Rica. Vemos mucho que la mayoría de las zonas francas están ampliando, la mayoría de las empresas están creciendo en términos de producción, de personal. Vemos que hay nuevas zonas francas o espacios que se están desarrollando para traer más. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto y qué se percibe hacia el futuro? Vamos a ver, Costa Rica va muy bien, aunque digamos este año ha bajado un poco el porcentaje de crecimiento por una cuestión de tipo de cambio, nos ha golpeado mucho. El dólar pasó de estar al tipo de cambio 600 y resto, para no decir que llegamos a 700, y en este momento estamos en 500, bueno, ¿qué hora subió? Esta semana subió 16 colones, estamos en 530, 520 y algo. Eso ha costado mucho porque todos los costos han subido. Digamos, nosotros recibimos dólares y pagamos en colones, entonces ha sido complicado. Yo sé que muchas empresas han estado igual. Sí sentimos que esto es temporal, entonces el crecimiento sí ha seguido. En el caso nuestro, como digo, bueno, hicimos un nuevo edificio, tenemos programado tenerlo ya a final de este año en un 50%, porque la idea era tenerlo que nos diera campo como para unos 3 o 4 años y no sabemos si vamos a llegar a eso. Tenemos nuevos productos, eso es lo bueno, que han ido transfiriendo productos de alta gama, que eso es parte de lo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Que de alta tecnología, ya lo que son muy manuales, la historia nos dice la parte textil y todo se ha ido porque es muy manual. Entonces en la industria electrónica también la parte más manual se va a países mucho más baratos y los productos de cierta tecnología o de alta tecnología son los que se quedan acá. Lo vemos también en industria médica, ¿verdad? Que realmente Costa Rica ha sido ese país que han visto de que tiene las características y que ha seguido creciendo. Nuevas zonas francas cerca de acá, muy positivo para el país, preocupante para las empresas que estamos acá también, porque la mano de obra se vuelve más difícil de conseguir, ¿verdad? Digamos, hay una, no puedo decir guerra, pero sí hay un estira y encoge en la parte técnica. Los técnicos es algo que no sobra. Entonces, que eso es donde hemos estado presionando al gobierno especialmente para que saquen, para que aumenten por eso hemos participado fuerte con los colegios técnicos para que sigan generando y que mejoren los currículos, pero es algo que sí nos preocupa en el ambiente, si el crecimiento es muy muy fuerte, porque entonces la batalla por el talento se vuelve más crítica. Llegará el momento en que tendremos en Costa Rica más espacios y menos gente, en el sentido de que hay mucha empresa, hay mucho crecimiento, pero si existe esa batalla por el talento, llegará ese momento en que quedarán espacios vacíos. Ya los hay. Ya los hay. Como en esta parte, digamos, yo he estado participando personalmente en reuniones para lo que les hablaba del CHIP Act, digamos, estos $500 millones que están, de qué se necesita. Y ya hay muchas empresas, que no es el caso de nosotros, pero sí hay muchas empresas que dicen, nosotros no hemos podido seguir creciendo o no podemos desarrollarnos porque no tenemos el talento, no hay el talento que ocupamos, o por no la cantidad, exactamente, el talento está, pero no la cantidad que se ocupa. Entonces yo creo que ya llegamos a ese de que hay algunas áreas de que no hay suficiente personal capacitado. Si ustedes, digamos, hay cierto personal
que sí hay muchísimo, ¿verdad? Que son gente que no tiene cierto nivel universitario, eso sí, digamos que Costa Rica todavía tiene, pero bilingües y con ciertas características técnicas o de conocimiento ingenieril, ya tenemos... Hay déficit. Hay déficit ya. Bueno, yo lo último que quiero pedirle, ya de toda la conversación que ha sido fenomenal, es qué mensaje le damos a nuestra audiencia, al que nos escucha, al que nos ve, pensando justamente en todo lo que hemos conversado, o sea, entre lo muy bueno que tenemos y quizá en lo no tan bueno que nos falta. Claro. Bueno, si el mercado meta, digamos, de esto es gente, estudiantes, es definitivamente sigan estudiando. Aquí en Costa Rica hay campo enorme para profesionales. Yo le hablo, digamos, en el área más técnica, no sé, digamos, otro tipo, pero en el área de ingeniería, por ejemplo, yo creo que el campo sobra. Especializaciones, la parte técnica, técnicos en manufactura, no tienen que ser ya carreras universitarias de 5 años, pueden ser técnicos, hasta, como digo yo, programación sencilla de maquinaria. Eso no son carreras de 5 años, en 2 años tenemos un profesional técnico donde las empresas se lo pelean. Entonces yo insto realmente mucho a la gente que siga su sueño, a veces de que por mucho tiempo, realmente yo creo que el estudiar es crítico. Y metiendo una cuña, SAMTEC, nosotros a las personas les damos becas 100% para que estudien carreras relacionadas a esto que estamos hablando. Nosotros capacitamos a nuestra gente, un operario que viene con, no sé, 8º, 9º año de escuela, le ayudamos a terminar el colegio, tenemos un programa con el MEP para que terminen el bachillerato y de ahí les pagamos la carrera completa para que puedan seguir sus estudios, ya sea universitario o técnico. Muy buena iniciativa, una excelente iniciativa. Sí, realmente eso nos ha ayudado montones a desarrollar a nuestro personal. Tenemos muchísima gente que está estudiando ingeniería, que entonces es más fácil crecer dentro de la compañía. Hay otros que el dueño realmente es un solo dueño, el dueño SAMTEC es una persona realmente increíble, que en algún momento dice, mientras ayudemos a la gente a tener una vida mejor, ya sea en SAMTEC o en otro lado, hicimos nuestra carrera. Entonces realmente hasta a mí se me paran los pelos cuando me dijo eso, porque por lo general cuando las empresas dan una beca, hacen firmar de que tiene que quedarse X años o hacer. El dueño de la compañía es realmente una persona. Si se va, bueno, si ya cumplimos. Exacto, si se va a un mejor trabajo, porque no, si se gradúan 10 ingenieros al mismo tiempo de aquí y no hay campo, y si esa persona se va y consigue algo bueno en otro lado, queremos que esté en SAMTEC, pero si no, hicimos algo bueno por el país, social. Exactamente. Entonces, John Shine es el nombre del dueño y es una persona realmente que es admirable. Excepcional. Exactamente. Eso es una persona. Entonces, yo digo a la gente que siga, que busque lugares que, digamos, si no tienen los medios, Costa Rica, digamos, las universidades públicas son casi gratis, pero si no tienen la oportunidad, que busquen empresas. Digamos, SAMTEC es una que da, pero yo sé que hay muchas empresas que ayudan con el estudio. Entonces, que busquen esas empresas, que busquen cómo surgir, que en Costa Rica lo que yo veo a futuro es ese tipo de profesionales que van a tener muchísimos pasos. Excelente. Don José, agradecerle nuevamente por esta magnífica conversación. Muchas gracias a ustedes. El tiempo se nos va, desafortunadamente. Ojalá podamos tener la oportunidad de conversar en otro momento, quién sabe, sin un episodio a futuro, no lo sé. Y nuevamente, gracias por el tiempo, por brindarnos este espacio hoy aquí en SAMTEC, y a despedir el episodio. Normalmente nuestro invitado le pedimos que haga una despedida antes de cerrar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, realmente muy halagado de participar en este
este podcast y realmente, nuevamente, estudien, sigan sus sueños. Realmente Costa Rica en la parte de ingeniería, que es donde yo me muevo más, hay muchísimo espacio y no tengan miedo, porque también he oído que la gente le da miedo. No tengan miedo, eso no es algo que no pueda hacer todo el mundo. Y nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias a don José, y recordarle a toda nuestra audiencia que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, aparte de vernos en YouTube, escucharnos en Spotify, Apple Podcasts. No olviden suscribirse, presionar la campanita y dejar los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.